LS11 Radio Provincia de Buenos Aires, directamente desde la ciudad de Luján, el desarrollo del acto de reapertura de la Universidad Nacional de Luján, que fuera cerrada en el año 1980. Preside esta ceremonia el señor Presidente de la Nación, doctor Raúl Alfonsín. Estoy persuadido que tienen razón los amigos de Luján, que era realmente un acto de justicia reabrir esta universidad y por eso lo han logrado. Soy Osvaldo Aricio, el actual rector de la universidad. He tenido el placer de conducir un conjunto de programas en conmemoración de LS11 Radio Provincia de Buenos Aires, directamente desde la ciudad de Luján, el desarrollo del acto de reapertura de la Universidad Nacional de Luján, que fuera cerrada en el año 1980. El actual rector de la Universidad Nacional de Luján, y tengo el placer de conducir una serie de programas vinculados con la conmemoración de los 30 años de reapertura de la Universidad Nacional de Luján, después del cierre de la última dictadura cívico-militar. Y en esta oportunidad tengo el doble placer porque me acompañan dos rectores, Antonio Lapola, que se desempeñara como rector de esta universidad entre diciembre de 1994 y diciembre del 2001. Y Amalia Testa, que en el medio de ese incendio que era el país asumió el rectorado en diciembre del 2001 y continuó hasta diciembre del 2005. Como decimos siempre, el que fue rector sigue siendo rector, no es el rector. Por lo tanto, muy contento de tenerlos aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Y bueno, la idea es aportar a la historia de la universidad, pero desde las vivencias propias de cada uno, y más en el caso de ustedes que han jugado un papel de conducción en esta universidad. La primera pregunta sería cómo se han vinculado, en qué momento, cuál era el contexto, cómo vieron en ese momento la universidad cuando llegaron por primera vez. Empezamos por las damas, ¿no? Bueno, Amalia. Bueno, yo te agradezco, Osvaldo, me parece muy importante desde el punto de vista institucional que, digamos, cada uno de los que hemos pasado circunstancialmente por algún cargo de gestión, que hemos hecho nuestro aporte, hemos estado poniéndole a la institución lo mejor que creemos que le hemos podido poner, tengamos la oportunidad de contar un poco cuál ha sido esa experiencia personal, cómo la hemos vivido en el afuera y en el adentro, y cómo aún la seguimos viviendo, porque de algún modo al seguir estando como profes o en algún cargo de gestión, como es mi caso, o en las comisiones trabajando, o en el Consejo Superior, evidentemente seguimos viviendo la universidad y la seguimos caminando porque es parte de nuestra vida. Digamos, ya eso no cambia más. En mi caso, digamos, yo ingresé a la universidad con la reapertura de la universidad, en el primer cuatrimestre del año 1985. Es decir, no viví el acto tan emotivo, tan importante que fue la reapertura, cuando vino el presidente Alfonsín en su momento, y me incorporo en el primer cuatrimestre del 85, desde abajo, como ayudante de primera. Yo me recibí de licenciada en Economía en la UBA, y comienzo mi carrera de docente en la división Economía, y esa es mi primera experiencia, ¿no? Compartiendo comisiones de análisis socioeconómico, de Economía 1, con distintos compañeros, incluso he compartido con vos un poquitito más adelante en la carrera docente. Y allí uno empieza a experimentar la vida de una institución como la nuestra, que no tiene nada que ver con en la que uno estudió, ¿no es cierto? Digamos, institucionalmente la Universidad de Buenos Aires, que es donde yo me gradué, y la Universidad Nacional de Luján tienen diferencias muy grandes en cuanto a cómo uno las vive, ¿no? Cómo uno las puede vivenciar. Uno participa de la vida de la institución de una manera absolutamente diferente, mucho más inclusiva en ese sentido. En la UBA como alumno, creo que como docente también por ahí sos un número. Acá
te cruzás cotidianamente con tus alumnos te reconocen después de pasados muchos años, los encontrás en la calle y te reconocen, tus colegas, tus compañeros, tomás un café, compartís, vas y venís, y esa sensación te hace sentirla a la institución de una manera diferente. Creo que eso es lo que nos lleva a que la UNLU en muchos de nosotros sea parte de nuestra vida. Y que en mi caso personal yo no haya tenido ningún otro trabajo durante todos estos años, es decir, desde el año 85 hasta hoy, mi vida laboral. ¿Te acordás cómo era la UNLU en 1985? Sí, me acuerdo cómo era la UNLU en 1985. El Departamento de Ciencias Sociales, del cual yo dependí y sigo dependiendo, tenía un lugarcito pequeño acá en el pasillo, ¿no? Que estaba el decanato, donde estaban los 4 departamentos que tenían una oficinita cada uno o 2 oficinitas cada uno. El rectorado creo que estaba acá, sí, pero un lugar muy pequeño, muy chiquito. Y después algunas actividades para los docentes se desarrollaban allá en lo que nosotros llamábamos el tercer cuerpo, que tenían algunas oficinas, algunos docentes privilegiados, y que de pronto nos peleábamos por compartir una silla algún día. Y después, digamos, escasos espacios para desarrollar nuestras actividades. Estaba desarrollándose la planta piloto como un lugar importante para la universidad y al que se le había puesto mucho incentivo, mucho ímpetu por la carrera de alimentos, pero digamos era un núcleo pequeño, tanto en infraestructura como todas las edificaciones donde estaban sociales, la biblioteca y el anexo, todo lo que era automotores, todo es posterior. Todo eso no existía. No existía, no era campo travieso, era campo travieso. ¿Vos también te incorporás, Antonio, en el mismo periodo? Sí, unos meses antes que Amalia. En realidad comencé dando mi primera clase acá el día de la reapertura. El día de la reapertura. Ese día a la mañana vino el doctor Alfonsín a inaugurar la universidad. Bueno, que hay una hermosa foto histórica de aquel momento. Y ese día a la noche di mi primera clase de análisis socioeconómico. Y bueno, desde ese momento hasta ahora de manera ininterrumpida. He realizado distintas actividades, ¿no es cierto? Como las realiza Amalia, las realiza vos, docencia, investigación, y también nos ha tocado pasar por la gestión. Cuando recién Amalia estaba hablando y decía lo pequeño que era este lugar, y sí, era un lugar muy, muy pequeño. Todo lo demás era un espacio abierto, pero las ganas que se tenía de trabajar. Yo recuerdo las clases hasta las 11 de la noche, eran 11 menos 5 y todavía estábamos todos dando clases con ese entusiasmo, ¿no es cierto?, con esas ganas de hacer una universidad nueva, y no solo en Luján, sino también en los centros regionales. A mí me tocó, después del 84, en el 85, comenzar a dar clases en el centro regional Chivilcoy. Y luego fui director del centro regional Chivilcoy. Así que daba clases acá a la mañana y terminaba a mediodía, me tomaba el colectivo para Chivilcoy, hacía una parte de la actividad de gestión, daba 2 comisiones allá en Chivilcoy y después me tomaba el tren de vuelta a las 9 de la noche. Pero era una mística maravillosa la de aquel momento. Y la universidad se fue consolidando. Y la historia previa, ¿no es cierto? Digamos, ustedes, había un conocimiento previo de toda la historia que había tenido esta universidad, de su lucha contra el cierre, del cierre mismo. En nuestro caso, sí, primero porque el cierre de la Universidad de Luján fue algo que impactó fuertemente, ¿no es cierto? Ya los universitarios, los jóvenes, realmente nos había golpeado. Y por otro lado, nosotros somos de la zona de Mercedes, y en Mercedes también había repercutido mucho. Muchos estudiantes de Mercedes que venían a estudiar acá tuvieron que seguir cursando su carrera en la Universidad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Y los licenciados en administración, ingenieros en alimentos. Y después se logró que los estudiantes de la Universidad de Luján que se habían recibido en la Universidad de Buenos Aires pudiesen tener también el título otorgado por la Universidad Nacional de Luján. Y esto fue una reivindicación importante, ¿no es cierto?
Sí, porque le habían dado ese título. Claro, Sí. claro. Cuasi trucho, Sí. totalmente distinto a lo que se le da a cualquier Sí, estudiante. de todos modos, creo que si bien impactó en la región el cierre de la universidad y todo, no sé si contemporáneamente se dimensionó tanto como se dimensionó después lo que significaba el cierre de una universidad nacional. Creo que hubo conciencia de esto, pero el real dimensionamiento de lo que significa cerrar una universidad nacional en una región como la nuestra, y además en una región donde no había tantas universidades como las hay ahora. Digamos, ahora tenemos una cantidad de universidades en la región, como decís, bueno, lo mismo es un hecho, Sí, ¿no? Que produce Sí, un quiebre. pero en aquel momento tenía un impacto Pero en totalmente aquel momento distinto tenía un impacto al cierre que completamente podía tener hoy. distinto. Vos fijate que vos tenías un centro regional en el Chivilcoy, o tenías un centro regional más adelante que queda absolutamente desvinculado de cualquier oferta académica, de cualquier cosa, a no ser las universidades más tradicionales que permanecían abiertas. Hoy el sistema universitario tiene una cantidad de universidades en derredor a la nuestra y demás que digamos, es un sistema absolutamente distinto. Pero en aquel momento... Algo importante de resaltar de aquel momento fue que prácticamente en un año se logró organizar la universidad como para poder normalizarla. Y bueno, la asamblea universitaria que se hizo, en aquel momento se elegía el rector por asamblea, no por voto directo, como ahora, pudo funcionar normalmente y bueno, y con la plena vigencia del estatuto que ya nos habíamos nosotros mismos impuesto, y es decir, la Universidad de Luján ya no solo reabierta, sino normalizada. La propia comunidad de Luján era la que decidía los destinos de la universidad. Sí. Y eso en un contexto, también hay que decirlo, en un contexto general, que prácticamente en el mismo periodo casi todas las universidades nacionales se normalizaron. El otro día lo recordábamos en otro programa, el tema ¿no? Es decir, no solo es que se reabre la Universidad de Luján, sino que se normalizan como corresponde, y todas las universidades públicas empiezan a tener sus propios autogobiernos gestionados democráticamente, en fin. Todo un avance importante incluso a nivel de sistema, ¿no? Sí. Y una ventaja cualitativa que tuvo Luján en aquel momento es, digamos, que la reapertura fue apoyada por todos los bloques políticos en el Congreso de la Nación. Y eso le marcó una impronta a la Universidad de Luján que no estuvo en ningún momento, ligada a un partido político, ya que, bueno, era la universidad de todos, ¿no es cierto? Y ese grado de autonomía me parece que debe preservarse. Debe preservarse porque es importante desde lo académico. Sí, sin embargo, siempre hubo una relación estrecha con la política partidaria externa, pero nunca esas vinculaciones rompieron este marco plural interno, ¿no? Recordábamos que los nucleamientos internos en general tienen participantes de todos los colores. Inclusive en el claustro estudiantil. Los cortes no son por partido. Exactamente, pero siempre hubo una relación estrecha, ¿no es cierto?, con el entorno político partidario externo. Sí, es decir, una buena relación con los diferentes partidos democráticos de Argentina. Sí, por supuesto. Pero inclusive pensarlo desde el punto de vista del claustro estudiantil, que en otras universidades tiene marcada influencia de los partidos políticos, aún en otras épocas donde se notaba muchísimo más. En nuestra universidad son todos movimientos estudiantiles internos, con otras reivindicaciones, pero no responden este marco plural, ¿no es cierto? Viene desde la Comisión Pro Universidad, y por suerte se ha mantenido. Todos creo que compartimos de que es un valor agregado. Totalmente. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y enseguida regresamos. ¿Cómo no?
Vení a la UNLU. Universidad Nacional de Luján. Un lugar para compartir. Retomamos nuestro diálogo. Antonio, vos estuviste entre diciembre del 1994 y diciembre del 2001. Tuviste ahí en el medio incluso un cambio de gobierno nacional. Sí. La idea sería discutir un poquito la relación entre los proyectos de la universidad, la relación con el marco político externo. Posiblemente en algún momento haya sido auspicioso, en otro momento haya sido totalmente contrario al desarrollo de la universidad. Sí, los primeros años de la década del 90 fueron años donde se implementaron algunas líneas políticas de política universitaria interesantes, como el FOMEC, el Fondo para el Mejoramiento de la Calidad y otros programas que con créditos externos intentaban mejorar la calidad de las instituciones de educación superior. Pero luego del 95-96 la situación comienza a cambiar y empiezan a aparecer algunos problemas presupuestarios, es decir, el Congreso Nacional nos aprobaba un presupuesto, pero luego no se ejecutaba todos los créditos que teníamos asignados las universidades nacionales, y esto generaba dificultades importantes. Por otro lado, una cantidad de lineamientos políticos vinculados con el neoliberalismo nos llevaban a discutir bastante dentro del Consejo Universitario Nacional, con las autoridades nacionales, cuestiones que para nosotros eran básicas, como la gratuidad de la enseñanza. Y en ese momento se cuestionaba la gratuidad. Y nosotros teníamos el argumento de que no podíamos pensar en un arancel cuando teníamos el 75% de los estudiantes que provenían de hogares cuyos padres no tenían educación secundaria, y muchos de ellos tenían primaria. Y por otro lado, más o menos el mismo porcentaje, el 75%, eran estudiantes que trabajaban y que venían después de trabajar a la noche. Entonces, veíamos que cómo podían estar subsidiándose algunas actividades por parte del Estado y por otro querer cobrarle a los estudiantes. Nos parecía que era una situación sumamente injusta. Pero fue un tema muy discutido, muy Sí. problemático en todo ese periodo, Sí. ¿no? El tema porque venían sobre todo impulsados desde algunos organismos mundiales, Sí, sí. interior, Pero el el tema interior también. del arancelamiento, ¿no? Sí. sí, Fue realmente uno de los temas. Y sí, las universidades salieron a la calle. Sí. De cualquier manera, nosotros podíamos mostrar el crecimiento que teníamos en porcentaje de estudiantes. Era la universidad que más había crecido en esos años, hasta el 99, en el 2000. Era una universidad que había tenido un mayor ingreso de estudiantes en relación al número total de estudiantes. Y recuerdo siempre que teníamos el mismo presupuesto que otras universidades que tenían la mitad de... Nosotros teníamos el presupuesto igual a otras universidades que tenían la mitad de alumnos. Y otras universidades que tenían la misma cantidad de alumnos que nosotros tenían el doble de presupuesto, porque venía por cuestiones históricas. Nosotros habíamos comenzado en 1984. Que ese tema de la reparación histórica, bueno, después por ahí lo podemos hablar, y por suerte en tu anterior gestión pudimos lograr un reconocimiento que, bueno, en la época de Amalia ya también había comenzado a gestionarse. Pero era difícil poder llevar adelante una universidad así. Tanto había sido el crecimiento de la matrícula que tuvimos que hacer convenios con 3 municipios de la región para poder descentralizar la matrícula de primer año de administración, porque no teníamos lugar y las construcciones que estábamos haciendo no alcanzaban para contener a todos esos estudiantes. Pero a pesar de las presiones que tuvimos de los gobiernos locales, nosotros dijimos solamente el primer año, porque la idea era que los estudiantes después pudieran
venir a Luján ya en segundo, en tercer año, porque acá, en la sede o en los centros regionales, es donde realmente se vive la vida universitaria. Exactamente, la universidad. Acá, la vinculación con los profesores, ver qué se está haciendo en investigación, poder conversar, poder ver cómo funcionan los cuerpos colegiados. Ese, como vos decías, es la vida universitaria, y no queríamos que la Universidad de Luján tuviera lugares donde fueran solamente espacios de enseñanza y nada más. Y bueno, y así fuimos avanzando hasta, como dice Amalia, después, cuando se pensó en reducir el presupuesto universitario, la baja de salarios, etcétera, toda la comunidad, seguramente vos estabas también, toda la comunidad hizo la marcha para oponerse al recorte del presupuesto universitario. Y así llegamos, bueno, yo recuerdo una movilización que hicimos a Buenos Aires. Exactamente. Que vos fuiste, que te entrevistaban en los medios. Acompañaron mucho los medios en ese momento. De Luján, ¿no? Sí, fue toda una... fue una movida interesante. Una movida muy interesante, una batalla... Bueno, hasta que llegó... Que por suerte... El momento... se pudo... se frenó. Se frenó, bueno, pero la situación macroeconómica venía en una franca caída, que uno lo venía advirtiendo, ¿no es cierto? Las obligaciones, no solo del capital, solamente de los intereses que tenemos que pagar al final de las deudas, y así insostenible el programa económico. Y bueno, yo termino la gestión como vos decías, en diciembre del 2001, pero ahí asumió Amalia con todos los problemas, de la crisis. Sí. En realidad fue una transición difícil, un traspaso muy difícil. Claro que no solo por el momento, por lo que se venía y por lo que habíamos vivido previamente, sino porque el 21 igual. Yo asumo el 21. Por eso. El 20 se Estábamos había venido, hablando de 19 y 20. el mundo abajo. No se sabía si las universidades iban a seguir abiertas, si teníamos este gobierno, qué es lo que iba a pasar con el país. Realmente ese día, el 21 de diciembre, muchos colegas no pudieron llegar al acto porque no se animaban a venir de la capital hasta Luján, porque estaba la situación muy difícil. Sinceramente fue una asunción muy triste, en términos de que cuando cantamos el himno era más para llorar que para otra cosa, porque la verdad no sabíamos dónde estábamos parados. Sin embargo, bueno, había sí la clara conciencia de que había que abroquelarse, de que al interior de la universidad nosotros teníamos que estar más unidos que nunca, no había diferencia de claustro, no había intereses particulares, digamos, todos estábamos en la misma, y hacia afuera el sistema mostró el mismo abroquelamiento, la misma solidaridad entre todos, la misma generosidad, las grandes y las chicas, las que estábamos más cerca, menos cerca, las de distinto signo político, muy acompañados por la Secretaría de Políticas Universitarias. Ahí el presidente, el que en ese momento asume, que fue Dualde después, ¿no? Un poquito después asume Dualde, después de toda esa sucesión de presidentes, y designa, como se hacía en otra época, un secretario de Políticas Universitarias de signo contrario al del presidente, y designa a Pugliese. Pugliese nos acompañó, pero permanentemente a todas las universidades, peleando presupuesto, peleando que se ejecutaran las partidas, peleando los salarios. Recuerdo que enero de ese año, o sea, enero de 2002, nadie se fue de vacaciones. La universidad permaneció abierta. El Consejo Superior se reunió permanentemente porque no sabíamos en qué momento podía haber algún problema serio de que la universidad dejara de funcionar. O sea, que nadie quería asumir el riesgo ni quedarse afuera de esto que sentíamos que era, digamos, algo que nos podía hacer muy mal a la universidad. Sí, pero no solo la universidad bloqueada, sino, vos te acordás, la asistencia de la universidad
hacia los sectores más vulnerables. Totalmente. Sí. Con el tema de la leche. Totalmente. La universidad asumió no solo las cuestiones académicas que asumíamos siempre, de seguir dictando clase, de seguir manteniendo los laboratorios como se podía. Mira, hay anécdotas increíbles de esa época. Mi secretario de Economía y Finanzas fue después Forte, ¿no? Comprábamos, porque no se podía de otra manera, los frasquitos o los insumos de laboratorio por semana, porque no podíamos hacerlo de otra manera. Y para que no dejaran de funcionar las actividades de laboratorios, fundamentalmente de docencia, semana a semana había que hacer la compra de laboratorio. Los sueldos los teníamos que pagar en 2 veces. ¿Recuerdan ustedes la época de los tickets canasta? Sí, la época, un anticipo, cobrábamos un anticipo con y además los tickets. Con los fondos que había en la universidad, se administraban, pero criteriosamente, todos decidíamos cómo se iba a hacer, cada decisión era tomada en conjunto. O sea que al interior de la universidad, solidaridad, broquelamiento y la decisión clara y criteriosa y cautelosa de mantener la universidad funcionando. Pero no solamente la nuestra, todas las universidades del sistema. Y hacia afuera un acompañamiento de la Secretaría de Políticas Universitarias. Y tengo que reconocer en aquel momento el presidente Duhalde, que con muchísimo respeto trató a las universidades nacionales. En el contexto en el que estábamos, obviamente, no había manteca al techo, no se podía tirar manteca al techo. Pero lo cierto es que empezó a haber, un reconocimiento y un respeto hacia las universidades nacionales que antes, lamentablemente, no lo habíamos tenido, ¿no? O sea que fue una etapa muy difícil, un costo en lo personal muy grande. Recién podría decirles que en 2004, finales de 2003, 2004, pudimos empezar a sentir algún alivio, como para decir, bueno, algunos proyectos o algunas cosas. Y eso fue de algún modo lo que definió mi decisión de no ir por la reelección, que tuvo que ver con un desgaste físico, personal muy grande, y una idea de que por ahí se podían resolver las cosas de otra manera, y bueno, y esa fue una decisión personal que todavía hoy sigo sosteniendo. La impresión, no sé si ustedes la comparten, de que entre el 97, 98 y el 2002 fue una etapa de muy fuerte resistencia por parte del sistema universitario, ¿no es cierto?, a lo que se venía, que era la baja de sueldo, el meter el arancelamiento, la disminución del presupuesto. Bueno, era toda una etapa de mucha ebullición, mucha lucha, y donde creo que el sistema universitario respondió muy bien, manteniendo algunas cuestiones centrales, ¿no?, que caracterizaron siempre a nuestro sistema, como la gratuidad, ¿no es cierto?, el tema de la colaboración con los sectores sociales externos, totalmente. Yo me acuerdo el tema con los tamberos, ¿no es cierto?, en ese momento fue algo, realmente una muestra de lo que puede hacer una universidad pública cuando se pone a trabajar en función social, ¿no? Y las sesiones de Consejo Superior no eran, si uno mira en retrospectiva, ¿no?, mira así, dice que eran las sesiones de Consejo Superior en aquella época y que son las sesiones de Consejo Superior en esta época, ahora, ¿no? Los temas que se trataban, y entonces vos ahí comprendés la situación en la que estaba el país, la gravedad de la situación de la sociedad, ¿no?, y de la gente, cómo acudía a la universidad, porque siempre la universidad, porque la crisis que tuvimos 2000, 2001 fue una crisis política, económica, social, pero fundamentalmente institucional. Y la gente siguió confiando en las universidades nacionales. Creo que eso fue lo que ayudó a que las universidades pudieran seguir siendo lo que son hoy, ¿no?, un referente. Bien, vamos a hacer un cortecito y volvemos en un ratito. Bárbaro.
desde que cada uno de nosotros llegó a la universidad, como recordábamos hace un ratito, ¿no? Apenas algunos edificios, un descampado enorme, hasta el día de hoy, ha pasado muchísimo, en medio de las dificultades que estuvimos analizando, ¿no? Entonces, bueno, un poco es alguna reflexión sobre qué pasó desde aquel momento hasta hoy, ¿no es cierto?, con la universidad, y también una reflexión hacia el futuro, ¿no? Es decir, yo quisiera con total libertad el crecimiento de la universidad en Luján, todos estos nuevos edificios que fueron gestándose en todos estos años, ¿no? De a poco, Exacto. con mucho esfuerzo, pero también el crecimiento de que han tenido los centros regionales. Los centros regionales. En esos primeros años que yo te mencionaba, en Chivilcoy nos prestaba las aulas el patronato de la infancia, que teníamos 4 aulas y un baño que era compartido de varones y mujeres, y funcionábamos ahí y con un empleado municipal que la municipalidad lo cedía para que hiciera las actividades de administración. Y bueno, y luego se fue avanzando, aumentó el número de alumnos porque también tuvimos otra carrera, que era la carrera de sistemas, y ya no alcanzaba las aulas y pudimos conseguir la escuela industrial, hasta que logramos que lo que era ESEBA residual, porque ESEBA se había privatizado, un edificio importante, lo conseguimos para la universidad. Así que el Centro Regional Chivilcoy tenía un edificio que es donde funciona actualmente, que tiene un potencial interesante para desarrollarse. De la misma manera, Campana se pudo hacer la primera etapa, la segunda etapa, luego la tercera etapa, y ya salimos de funcionar en la escuela donde estábamos, que después tampoco alcanzaba y nos habían prestado aulas en la escuela normal a la noche, hasta que tenemos el propio centro regional. También el centro regional San Miguel, de las escuelas, hasta que después se compró en la época de José Luis Moreno el edificio actual, y bueno, y todas las ampliaciones que se han hecho. Es decir, hemos ido creciendo en Luján y en los centros regionales con las particularidades, ¿no es cierto? Porque eso también, como vos decías, eso es una ventaja comparativa de la Universidad de Luján. Un centro regional en la zona agrícola por excelencia de la provincia de Buenos Aires, otro en la zona industrial de Campana y otro que atiende las problemáticas del conurbano bonaerense. Digamos, tendríamos que seguir escenarios totalmente diferentes, y Luján otro. Pensar en una universidad, no con una sede y centros regionales, sino una universidad con muchas sedes. Exactamente. Con muchas sedes, luego la incorporación de San Fernando, el edificio en la capital federal, es decir, una universidad con mucho potencial. Así lo veo yo, ¿no es cierto? Que ojalá, y esto a pesar de todas las dificultades que relatamos. A pesar de todas las dificultades. Sí. Que ojalá pudiéramos vincularnos más con los gobiernos locales, con los productores de toda la región. Es decir, estamos vinculados. Ojalá nos pudiéramos vincular más todavía. Creemos que tenemos un potencial muy importante, que si encontramos algunas vías para desarrollar algunas líneas de acción en investigación, en extensión y también en docencia, la Universidad de Luján tiene un futuro interesante. Bueno, para no reiterarnos, mi idea siempre ha sido que, pensando siempre desde lo institucional y de que cada gestión ha hecho su aporte a la institución. Totalmente. Para hablar con total generosidad y digamos, desprendiéndome de lo que pude hacer yo, de lo que pudo hacer otro rector. Cada gestión ha aportado, y de hecho esa es la historia de la universidad. Algunos más, otros menos, pero todos hemos aportado. Algunos pudieron aportar más desde lo académico y no tanto en infraestructura, otros pudieron más en infraestructura. Todos le hemos puesto evidentemente
a la universidad, como dije al principio, nuestra impronta, porque eso también tiene que ver, digamos, la impronta de cómo hemos gobernado, cómo hemos llevado adelante cada uno de los proyectos, de las propuestas. En la gestión de Antonio y de Norberto se inició la obra de la biblioteca, una importantísima obra. La gestión mía se terminó y la inauguré, y vos inaugurás otra obra, y así es la continuidad institucional. Así debe ser. Digamos, los laboratorios, la compensamos, sí. La comencé, la inauguró Osvaldo, también me recuerdo que la inauguramos juntos. Bueno, pero eso es lo bueno, porque ha habido una continuidad institucional. Sí, es decir, recién cuando hablabas de Chivilcoy, bueno, vos conseguís el lugar, y resulta que el año pasado fue que terminamos haciendo el traspaso de la propiedad, ¿no es cierto? Después de 3, 4 rectorados. Bueno, pero a veces, desde el inicio. Y así todo. Así. Reparación histórica, la primera gestión se hace por el tema de reparación histórica, se hace durante tu rectorado. Y hubo una continuidad con las improntas lógicas de cada uno que pone lo personal. Vos mirá qué anécdotas. Pero es muy bueno eso, porque eso también es rico y es otra ventaja, me parece. Vos mirá, que tenemos, ¿sabés quién es la primera persona con la que yo hablo por la reparación histórica? El actual jefe de gabinete, Jorge Capitanich. Con Capitanich. Que él estaba en el Senado, era el presidente del Senado en ese momento. Y cuando el Consejo Superior saca las resoluciones y demás, yo empiezo todo el recorrido, ministerio, esto, y cuando llega al Senado, ¿quién me recibe? Jorge Capitanich. Es la primera persona a la que le entrego la resolución del Consejo Superior que pedía digamos, una reparación histórica de nuestra universidad con todos los que después vos retomás y demás. Siempre hubo buena acogida con ese tema, pero bueno, yo ya me estaba yendo y no se alcanzó a concretar. Pero bueno, en términos de cómo vimos la universidad en todo este tiempo, creo que es un importantísimo recorrido, vuelvo a repetir, con la mano de todos y de la comunidad, por supuesto. En cuanto a los centros regionales, no me cabe ninguna duda que han tenido un crecimiento exponencial en términos de infraestructura, en términos de crecimiento de estudiantes, en términos de presencia regional, porque no nos olvidemos que en algunos casos se han creado universidades muy cercanas a los centros regionales nuestros y no han podido captar o cooptar la cantidad de matrícula que se pensaba en algún momento. Es decir, que nuestra universidad tiene todavía una y creo que va a ir increyendo una presencia importante en la región, digamos que es un sello que no hay que desaprovechar. Y hacia adelante, creo que, como te dije en alguna oportunidad, nosotros tenemos que retomar y afianzar nuestra oferta académica para pensar en las especificidades de los centros regionales, en función de lo que decía Antonio, de las particularidades, recrear un poco la oferta, porque de algún modo en algunos casos está superpuesta con otras ofertas, o por ahí es un poco anacrónica, o por ahí es muy reiterativa. Sí, pensar ofertas desde esos lugares, ¿no? Sí. Cosa que normalmente hasta ahora viene medio como de acá para allá. Porque hay mucha resistencia. Vos sabés que en el mundo académico se resiste a que de afuera nos digan un poco qué es lo que necesitan. Bueno, hay que conciliar esas cuestiones. Y pensar también en el nuevo contexto del sistema universitario, porque realmente el contexto del sistema no es el mismo que hace 10 años, no es el mismo que hace 5, y no va a seguir siéndolo. Porque si uno mira la cantidad de proyectos que hay de creación de universidades nuevas, evidentemente nos va a seguir cambiando el contexto. Yo tengo la mirada puesta hacia el oeste. Ahora, ¿se comparte eso? Yo tengo la mirada puesta hacia afianzar nuestros centros regionales, eso se comparte, eso hay que discutirlo. Pero no quedarnos sentados por mucho tiempo. Creo que es una discusión desprendidos de todo egoísmo, desprendidos de qué sé yo, de un montón de cosas. Algunos estamos más cerca de irnos de la universidad que de quedarnos. Pero hay hay generaciones de gente que tiene con qué discutir hacia dónde va la universidad, ninguna duda. Y si nos vinculamos más de lo que estamos con la sociedad, también en los centros regionales, ahí vamos a advertir algunas situaciones problemáticas que nosotros podemos atender. Y eso va a generar espacios de investigación
que es algo que tenemos que desarrollar más en los centros regionales. Y también, como decía Amalia, al analizar la oferta académica, la oferta de posgrado en los centros regionales para mí es fundamental, porque eso nos va a llevar a que se vayan generando naturalmente líneas de investigación. Entonces, y recursos humanos, sí, claro, en esos mismos lugares que puedan asumir la docencia, la investigación. Sí. Sí, hay que definir algunas cuestiones de tipo estratégico, y esto hay que hacerlo por consenso, que nos permitan con claridad definir hacia dónde vamos, ¿no? Por lo menos en lo territorial, ¿no? Que es lo que estamos hablando. Sí, yo creo que la línea norte es una línea muy importante que tendríamos que tener en cuenta, me parece, entre el corredor que va desde San Fernando hacia Campana, incluso son municipios que vienen creciendo muchísimo en la población respecto de otros, que la población crece más lentamente o más tirando al promedio de la provincia. En cambio, los municipios de esa zona están creciendo muy por encima de esa tasa. Pero son cuestiones a definir. Y después la oferta académica, yo coincido, es un elemento clave, ¿no? Me parece, a tratar de definir una oferta que ahora esté basada más en las necesidades de cada uno de los centros y que surja de allí, aunque no esté dada aquí en Luján, pero que permita empezar a tener una oferta diferenciada según las regiones, por esto que hablamos, de que son totalmente distintas, unas a otras. Bueno. Y bueno, creo que todos coincidimos en que ha habido un enorme desarrollo a pesar de las distintas etapas históricas y políticas que hemos vivido. Totalmente. Les quiero agradecer sinceramente que se hayan prestado a esto. Ha sido muy interesante compartir estos diálogos con ustedes, con otros rectores, con la gente de los centros regionales. Creo que nos está quedando una discusión muy rica, y sobre todo una historia viva que es muy importante. Bueno. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y a ustedes los esperamos en el próximo programa. Bueno, gracias. Gracias.